segundo episodio de la tercera temporada de La Jerga Teatrera. Hoy nos encontramos muy felices de estar con ustedes un viernes más. Yo soy Abby. Y yo soy Paola. Y esto es La Jerga Teatrera. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y muy polifacético también, y es un honor tenerlo aquí con nosotras. Él es artista escénico, director, actor y pedagogo venezolano. Es venezolano-español afincado en México. Es maestro del México Opera Studio y maestro invitado de la maestría en Artes Escénicas de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director artístico de ficción escénica en España y Tacupi Teatro en México. Actor de la compañía The Cross Border Project en España, miembro del programa Directors Lab West de Pasadena Playhouse Theater en California, y fue profesor del programa joven de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en España. Es miembro del programa de investigación Regula dei Laudesi del Teatro Regula contra Regulam en Italia y de Grotowski Institute en Polonia. Es colaborador de la línea de investigación de la nueva dramaturgia iberoamericana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha realizado su formación teatral en distintas instituciones superiores en Madrid, Barcelona y Caracas. Realizó el máster universitario en teatro, mención en teoría y práctica de la puesta en escena de la Universidad Complutense de Madrid, así como los programas de interpretación cinematográfica de First Team y Central de Cine de Madrid. Es máster en gestión cultural, música, teatro y danza del Instituto Complutense de Ciencias Musicales en la Universidad Complutense de Madrid y fue ganador de la beca especialización del programa hispanoamericano Iberescena. Fue becado por el Banco Interamericano del Desarrollo para el Diplomado de Estudios Avanzados en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo. Fue candidato al Premio Princesa de Girellona 2014. Recibió el Premio Marco Antonio Etentigui Internacional 2017 en Venezuela. Es doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido, entre otros, los montajes Fausto, Ópera de C. Young para el México Opera Studios 2020, AIDA para el Festival Internacional de Culturas de la Itzapán de Zaragoza, Ciudad de México, Plagasi para el Festival Internacional del PIT HMO México y las óperas Barbero de Sevilla y La Scala de Diceta de G. Rossini para la Asociación de Amigos de la Ópera de Aranjuez, así como títulos teatrales de la gran relevancia como Bodas de Sangre de Ricardo III, La Ilíada, entre otros. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Renier Piñero. Él es Renier Piñero. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Le damos un aplauso. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por el espacio y por esa presentación. Me sacaron los colores. Gracias a ti por estar aquí con nosotras. Qué honor. Y bueno, Renier, pues para empezar con esta entrevista queremos hacer una dinámica de conceptos. Esta dinámica consiste en que nosotras te vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, como la definición que tú le des así al instante, ¿ok? Ok. Va, comenzamos. La primera es vida. Respirar aire. Miedo. Vértigo. Tensión. Conflicto. Grotesco. Diferente. Amor. Entrega. Dirección. Mundos posibles. Arte. Vida. Y para terminar, obra. Un complejo entramado de cosas. Wow, excelente. Muchas gracias, Renier, por compartirnos tus definiciones al instante. Gracias a Bueno, ustedes. gracias. Bueno, ahora sí, si te parece, comenzamos con nuestra entrevista. Todo suyo. Gracias. Bueno, lo primero que queremos platicar contigo, Reniero, queremos preguntarte es,
¿Cómo se describe Renier a sí mismo? Wow, qué pregunta. Mira, yo me describo desde el punto de vista profesional como un creador escénico en permanente búsqueda. Yo creo que en permanente mutación y crecimiento. Soy una persona con grandes deseos y también con grandes temores que vuelca de alguna manera, que se vuelca y se comparte a través del hecho escénico. Wow, muchas gracias por compartirnos eso de ti y qué padre conocer un poquito más de ti con esta pregunta. Bueno, la otra pregunta que tenemos para ti, Renier, es, saliste de tu país para prepararte profesionalmente en otro lugar. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, mira, yo tuve la suerte desde muy pequeño, pues, mamar, de vivir en una familia que siempre el consumo del arte, el estar cerca del hecho artístico, fue parte de nuestro día a día, ¿no? Mi hermano es una persona que tiene unas capacidades plásticas descomunales y mi hermana es bailarina, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues siempre el hecho artístico estuvo ahí en casa, con lo cual yo tuve la suerte de hacer teatro desde mi época universitaria, este, y al mismo tiempo participar del movimiento musical venezolano, que es como muy contundente a través del sistema de coros y orquestas que hay en Venezuela, y durante mucho tiempo canté, y eso me abrió a mí como la altura de miras, ¿no? Me mostró el mundo. Yo tuve la suerte de girar a muchos países con la Escuela Cantorum de Venezuela, bajo la dirección de María Guinan y Alberto Grau, y entonces me metió el gusanito de tienes que probar esto que has visto en pequeños momentos a través de la gira, como una realidad de vida. Entonces fundé un coro de hombres que se llamaba Cantus Firmus, y gracias a haber montado una gira a Hong Kong y a Taiwán, fui candidato a una beca muy compleja que es la beca Iberescena, que es una beca para formación de gestores y de artistas. Es una plataforma a la que invito a nuestros estudiantes a que la puedan conocer, porque es una plataforma de producción, gestión y de difusión del arte a nivel iberoamericano. Y pues yo me gané esa beca junto con otro candidato, ya no recuerdo si de Argentina, para irme a estudiar a España. Entonces me fui a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, de donde son las dos maestrías que tú mencionabas hace ratito, una en gestión cultural y una en teatro. Y entonces, pues evidentemente cuando llegué a Madrid se me abrió un mundo, ya no como turista, sino como una persona que venía a probar la faceta de estudiante internacional. Y poco a poco la propia búsqueda, el propio movimiento de creación te va conectando con el medio y se abrió para mí una nueva faceta que era el de ser creador escénico en ciernes en el contexto madrileño. Así empezó todo. Wow. Sí, pues una gran historia porque como que una cosa te fue llevando a la otra, ¿no? Fuiste adentrándote en este mundo de las artes, entonces se puede decir que el haber crecido en una familia así, artista y todo este contexto fue lo que te inspiró a dedicarte a las artes y prepararte profesionalmente. Sin duda, yo creo que el tener la oportunidad de percibir y de haber estado impregnado de distintas formas de arte, pues de alguna manera incentiva tu imaginario en esa dirección. Claro. Sí, pues esto responden justamente a nuestra tercera pregunta. Si quieres, Paola, puedes seguir con la cuarta pregunta. Bueno, la tercera pregunta, Renier, para ti es, ¿cómo defines tú la dirección escénica? La dirección escénica. Para mí, primero es un oficio que afortunadamente ha ido profesionalizándose y que ha ido ganando un espacio de respeto y reconocimiento en el contexto de las artes escénicas. La dirección escénica para mí sería como el hacer el encaje o ser el alquimista
de un conjunto de elementos que pones a disposición para contar una historia, para generar un mundo simbólico que compartir al público y así transmitir una historia. Al final es un contador un contador en el sentido más de la fábula, ¿no? Que acerca de alguna manera a través de su mundo imaginario y de su referente simbólico un mensaje al público, ¿no? Para poder generar en él determinados efectos. ¿Qué consideras tú que se necesita para ser un buen director de escena? Wow, mira, yo creo que son muchos los elementos para poder ser un buen director de escena y creo que ninguno de esos elementos es definitivo, ¿no? En mi experiencia personal, creo que la preparación sin duda técnica es cada vez más importante, es decir, la dirección también se estudia, hay unos contenidos, hay unos elementos técnicos que manejar, unos códigos que hay que manejar, con lo cual el punto de partida podría ser el poder prepararse como director de escena. Pero sin duda creo que un director de escena se nutre de cuanto raíz viva desde el punto de vista artístico, social, creativo, político, económico, él busque, ¿no? Es decir, creo que todo lo nutre, siendo que todo lo que él lo nutra le va a permitir tener una mayor altura de miras y con eso poder generar un espacio simbólico referencial para sus actores. Y luego yo creo que tiene que ser una persona, en mi manera de verlo, sin que eso sea con pretensión de sentar cátedra, pero creo que sin duda un director tiene que poder cultivarse él para trasladar preguntas, abrir espacios de búsqueda en sus actores, en su elenco. Es decir, más que dar respuestas, es abrir un espacio a la creación desde generando motores de búsqueda, preguntas que motiven a la gente a crear eso que estamos entre todos poniendo en pie. Pues. Claro, incentivando lo que todos tenemos de creatividad, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una obra, un director no solamente nos va a decir qué hacer, sino nos va a impulsar a que desde nuestro lado actor, desde nuestro ejercicio de hacer arte, también propongamos, ¿no? Para al final tener esta obra que tenga un impacto más allá de lo artístico, sino como también lo has mencionado, lo social, es algo muy integral, ¿no? Sí, yo creo que es abanderar ese proceso de búsqueda en el que se le da espacio al error, a la equivocación, a la prueba, al intentar encontrar un camino de poder a lo mejor extraviarnos, pero saber que ese extravío seguro nos va a conducir a un mejor puerto. Entonces, creo que el principal aliado de ese director es un equipo creativo, realmente creativo, es decir, que tenga espacio para poder crear, ¿no? Desde el equipo artístico, escenógrafos, vestuaristas, iluminador, y pues por supuesto en el centro tiene que estar la figura del actor como creador, de ese actor creador. Claro. Sabemos, Renier, que un director necesita estar constantemente preparado, pero ¿cómo se prepara Renier? Mira, yo recuerdo una vez leí de un autor venezolano que se llama Gustavo Ott, un dramaturgo muy prolífico contemporáneo, que él decía que él le recomendaba a la gente que hacía teatro que viera teatro, pero que también viera exposiciones de plásticas, de fotografía, danza, que viera, o sea, es nutrirse de cualquier espacio. Procuro siempre estar yo conectado, por ejemplo, a la dramaturgia que esté de última factura, ¿no? ¿Qué se está escribiendo y por qué se está escribiendo así? Me encanta, o sea, cuando tengo la oportunidad de ver el teatro aquí en Monterrey o en Ciudad de México o en Madrid, ir a ver a aquellos directores que para mí son de referencia y que es como, wow, es su discurso a mí especialmente me interesa. A veces incluso ir a ver cosas
que no necesariamente son mi primera elección, pero que a mí me va a abrir un horizonte de referentes. Y yo personalmente sí me gusta mantenerme haciendo talleres, es decir, siempre hay talleres, no necesariamente los tenemos tan accesibles, pero a veces el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, el CELCIT, tiene talleres abiertos en línea para podernos aproximar y estarte reciclando. Cuando suelo ir a Madrid, hago talleres con creadores que cuando tú los escuchas, de alguna manera es como que te hacen en la cabeza, ¿no? Y eso te permite, de alguna manera, mantenerte vigente en esto que es como ¿no? un devenir constante y lleva un ritmo, una inercia propia y uno tiene que ir descubriendo eso que va pasando nuevo. Reinventándose, ¿verdad? Ir Exactamente. evolucionando con la sociedad y con las artes, ¿verdad? Sí, señor. O sea, ahora será muy interesante, ¿no? Ver qué pasa, cómo nos contamos a partir de todo esto que estamos viviendo. Creo que hemos salido como un poco en desbandada a tratar de contarnos a través de las plataformas que ya teníamos. Yo mismo dirigí un texto de un maestro español, de José Sánchez Sinesterra, en la plataforma de Zoom. Y claro, encontrarnos aquí y ver cómo lo contábamos con actores en España, en Ciudad de México, en Hermosillo, o aquí en Monterrey, ya fue una locura maravillosa, pero fue como esa sensación de necesitar movernos para no sentirnos extraviados, ¿no? O por lo menos para no sentirme extraviado, pero ahora yo creo que con el paso del tiempo, viendo ese vacío que dirigí en su momento ese texto, yo creo que ahora ha llegado el momento de, bueno, y ahora, ¿cómo nos vamos a cantar? ¿Cómo nos vamos a encontrar con el otro otra vez? Siendo que el teatro es la comunión de la gente en un mismo espacio, ¿cómo nos encontramos y de qué nos interesa hablar después de haber atravesado o de seguir atravesando esto que estamos viviendo? Claro, es un misterio todavía, ¿no? Todavía lo estamos descubriendo. Sí, y tardaremos un tiempito en asentarlo todo. Sí, me imagino. Renier, ¿cuál fue la primera obra que dirigiste y por qué? Mira, yo guardo dos gratos recuerdos. Tengo la primera obra que dirigí a título profesional, fue en Madrid. Dirigí un texto que se llama Ángeles Terribles, de Román Chalbó, un texto que a mí me encanta, de un dramaturgo venezolano, cineasta también, porque yo sentía la corresponsabilidad de tratar de acercar la dramaturgia de mi país al contexto madrileño. Y me gustaba mucho ese texto, me gusta mucho ese texto, porque está a medio camino entre el esperpento y como esta cosa mágico-religiosa de nuestro contexto latinoamericano, y eso me encantaba. Pero si tiene que ser por la vocación o cuando yo empecé a dirigir, estaba en el liceo, en el instituto, tendría unos 13, 14 años y nos asignaron la responsabilidad en grupos de literatura, de la clase de literatura, de dirigir una obra. Y yo agarré un texto de Andrés Eloy Blanco, un gran pensador y literato venezolano, y pues bueno, yo recuerdo que empezamos a ensayar, para mí es como si yo tengo que ver cuándo se enraizó mi vocación, creo que ahí se despertó, aunque no la reconocí, no me di cuenta en ese momento. Y pues bueno, estábamos ahí ensayándolo un poco como hace uno con 13, 14 años, como más o menos te va dando la vida a entender y como vas jugando ahí un poco, también con una libertad increíble que después uno pasa la vida adulta buscando esa libertad. Y yo me di cuenta que yo empecé a dirigir a mis compañeros. De hecho, para mí la anécdota es que mi personaje era el primero que se moría porque yo quería que fuera el personaje que me permitiera después estar pendiente de todo lo que ocurría alrededor. Y recuerdo estar el día de la función muerto en el escenario y estar ahí haciéndome el muerto y estar dirigiendo a un compañero porque se está equivocando de dónde tenía que estar en ese momento. Entonces yo creo que ese fue el primer momento que dirigí y es una cosa para mí muy entrañable. Fue el inicio del todo. Exactamente, sí. Bueno, ¿y con qué autores has trabajado, Renier? Afortunadamente son muchos.
Este, pues en el ámbito del teatro he dirigido versiones de Guillén Clúa del texto de la Ilíada de Homero, por ejemplo, que fue para la facultad. He dirigido Shakespeare, he dirigido García Lorca, he dirigido autores contemporáneos como el propio Guillén Clúa o Borja Rodríguez, Román Chalbó, Isaac Chocrón, he dirigido a Emilio Carballido aquí en ópera, en la ópera Misa de Seis. Era mi primer Emilio Carballido, con lo cual para mí era un hito importante. En el ámbito de la ópera he dirigido Mozart, he dirigido Gounod. El Gounod, por ejemplo, era el Fausto de Goethe. Entonces, pues sí, he tenido la suerte de pasearme por grandes íconos de la cultura occidental, entre ellos el último montaje teatral aquí fue El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, pues sí, unas cuantas cimas de la literatura occidental y de la dramaturgia occidental. ¿Tienes alguno favorito en particular? Wow. Mira, que a mí me guste, o sea, es que visitando como catedrales, o sea, privilegiar, por ejemplo, a Shakespeare sobre Lorca me hace sentir mal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son Shakespeare y Lorca. Por los dos, o sea, yo leo a Lorca y siento que pasa que cualquier iberoamericano cuando lee a Lorca hay algo que se mueve adentro, porque parece que nos está hablando en términos muy directos y muy actuales. Pero que haya dirigido contemporáneo y me guste mucho, que me movilice mucho, por ejemplo, Félix Extair, un dramaturgo español contemporáneo, joven, tiene un discurso muy interesante que a mí siempre me ha atraído de su obra, y Guillem Plua, el autor de la versión de la Ilíada que se puso en pie en la facultad. Wow. Sí. ¿Piensas que un director es bueno por la cantidad de obras que tiene o por la calidad de obras que tiene, aunque éstas sean pocas? Fíjate, yo creo que nunca en el arte la cantidad sobrepasa la calidad. O sea, yo creo que eh, la elaboración del discurso, el encontrarse uno como creador, tiene un tiempo y ese tiempo no necesariamente va de la mano con los números, ¿no? Con la cuantía de obra que pueda hacer un autor. No sé, se me ocurre un maestro como Eugenio Barba, o sea, sus obras son más bien escasas para el largo recorrido que tiene su carrera, pero cada una de las obras que el maestro ha dirigido es una cátedra enorme de lo que es la creación teatral, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto La Vida Crónica y que fuera un espectáculo tan complejo que te pudiera tocar en toda la dimensión, que te removiera, pero que fueran tantas las capas que procesar y que descubrir que tuvieras que verlo varias veces. Entonces, en ese proceso de alquimia súper metódica, ¿no? De una persona que perfila su pieza tanto, creo que el tiempo y los números de cuántas obras ha hecho son menos importantes. Claro, sí, igual creo que recae más en la profundidad y del impacto que tiene, ¿no? Sin duda, sin Y duda. como tú mencionas, las capas desde donde lo puedes ver. Sí, sin duda, eso es así. Hay discursos complejísimos que necesitan mucho tiempo para realizarse, mucho tiempo para que se asienten. Incluso cuando tú haces una propia obra, esa obra va creciendo, va evolucionando y va ganando en riqueza, ¿no? Entonces, los proyectos no se hacen para dar, darles la luz y de repente ya ahí murió, ¿no? Al contrario, es cuando empieza un proceso de crecimiento y de maduración muy bonito. Sí, definitivamente. Renier, tú, ¿cuáles, bueno, tienes corrientes o movimientos literarios que sean tus, sí, tus favoritos, vamos a decirle, o más bien, que más te guste trabajar como director o como actor? Sí, fíjate, por una cuestión
De formación, yo creo que de casa, o sea, me refiero de casa al contexto latinoamericano. A mí me interesa mucho la dramaturgia del nuevo grupo de teatro venezolano. Digamos que se puede considerar que fue una corriente de creación artística tanto en Venezuela como en América Latina, ¿no? Un poco mezclaba desde una manera muy particular una visión de la sociedad venezolana contemporánea en el que tenía un peso o tiene un peso bastante importante, no solamente los referentes simbólicos de nuestra cultura urbana contemporánea, sino que también de todo este mundo místico que hay detrás, ¿no?, de nosotros. Eso es digamos, una corriente que me interesa muchísimo. Hay una corriente mucho más contemporánea, porque, bueno, el nuevo grupo es de los años 80, 70, 80, pero del teatro contemporáneo me interesa mucho todo el lenguaje contemporáneo más vertido hacia la corriente del teatro de Sarrasac, ¿no? El teatro francés, es decir, llevar a las posibilidades el texto, al máximo a sus posibilidades el texto dramático, ¿no? Desde las rupturas, desde empezar a jugar con cambios de códigos, con cambios de planos narrativos, con cambios de, digamos, de imágenes y de mundos temporales. Entonces, digamos, como llevar al máximo el concepto del drama, ¿no? Hay, desde el punto de vista actoral, a mí me interesó mucho lo que sería el teatro del tercer sector, es decir, el teatro de la deconstrucción grotowskiana, en el que pasamos entonces a hacer elementos de composición de un nuevo espectáculo a partir de un conjunto de referentes. Digamos que como que esos tres elementos a mí me interesan muchísimo. Adicionalmente, digamos, siempre me ha interesado mucho el trabajo de la palabra actoral, cómo es el portador de todo un discurso, y eso me ha llevado a cómo esa palabra actoral cobra otro espacio, otra dimensión en lo que entra la música, ¿no? Entonces, el canto lírico como tal, la ópera, a mí me interesa muchísimo. Y dentro del mundo, el continente que es la ópera, creo que la ópera contemporánea es un reino maravilloso como espacio creativo. Interesante y como abrirnos a todas estas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Obviamente, pues, hay autores, ¿no? O sea, como te decía hace poquito, ¿no? Es decir, este, Lorca, en su propia entidad, es una corriente que a mí, que me encanta habitar, ¿no? Chekhov es otro espacio literario de estos por los que creo que todos debemos pasar alguna vez para tener referentes simbólicos de la historia del teatro, ¿no? Y así podríamos nombrar a tantísimos. Sí, Sí, perdón. no, hay un espacio, digamos, de interés particular ya Sí, como claro. director de puesta en escena, que tiene que ver con cómo poner en pie un clásico para el público de día de hoy, ¿no? O sea, agarrar un texto como Ricardo III de Shakespeare y que eso pase por la lupa de un gran autor y cómo eso se cuenta en clave contemporánea, o agarrar un texto como los hermanos Karamazov o Crimen y Castigo y poder eso traerlo, ¿no?, a nuestro contexto contemporáneo. Claro, yo creo que como que ahorita que mencionabas que, por ejemplo, Lorca es una corriente en sí mismo, o por ejemplo, si hablamos de Shakespeare, como que nos dan universos, ¿no? Han creado universos diferentes para nosotros, no solo como artistas, sino como humanidad, ¿no? Y Sí, desde ahí podemos explorar, o sea, el hecho de que los traigamos a la actualidad y explorarlo de estas maneras, pues los vuelven como corrientes por sí mismos. sí, tal cual, o sea, son personas que nos han permitido entendernos y explicarnos como seres humanos. Claro. De las obras que has trabajado, Renia, ¿tienes alguna que haya sido significativa para ti o tu favorita? Fíjate, son muchas. Es que yo creo que cada obra que tú haces te marca de alguna manera y te marca a ti y tú buscas de alguna manera que sea
un hijo tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todas han dado una cosa para mí insustituible, ¿no? O sea, el poder ver a la gente en Ricardo III bailando una salsa en el medio de un Shakespeare, eso no tiene, o sea, para mí es una intriga, ¿me entiendes? Ver a la gente como cuando guerra mujeres, eso también te llenaba. Dirigir una ópera como Aida y tener en el escenario a 300 personas montadas haciendo una de las grandes óperas monumentales es una cosa que yo no daba crédito que yo hubiera dirigido una cosa así. Sin embargo, hay una obra que a mí me hizo especialmente clic en mi vida como creador y fue Pan y los Nadies. Es una obra que dirigí para una compañía de teatro venezolana que yo admiraba desde niño, se llama la compañía Rajatabla. Rajatabla fue un referente del teatro latinoamericano durante muchísimo tiempo y yo creo que lo sigue siendo en el sentido de que hoy día es una compañía que resiste a una realidad sociopolítica venezolana muy compleja y muy triste, ¿no? Y sin embargo ahí ellos están como resistiendo. Y en ese contexto a mí me invitaron a dirigir una obra y junto con una gran dramaturga y escritora española que se llama Silvia Herreros de Tejada, escribimos un texto sobre Peter Pan. Ella es especialista en Peter Pan y entonces nos remontamos a la idea original de Peter Pan, de que es un señor mayor enterrador de niños. Y entonces utilizamos esa raíz de la fábula para contar a un enterrador en América Latina cansado de enterrar a jóvenes que mueren por la violencia política o por la violencia callejera o por la violencia estructural de bandas armadas. Y eso lo conté en mi país. Y para mí fue muy potente porque fue estrenar en la sala de Rajatabla, que es así como un santuario del arte teatral en Venezuela, al frente de gente que yo había admirado toda mi vida, con mi familia, con mi gente. Entonces, fíjate, fue tan contundente para mí ese estreno que yo no lo pude ver. A la mitad del estreno de la mesa técnica me tuve que salir porque los nervios no me podían. Pero ese estreno tenía una dinámica, esa obra tenía una dinámica muy particular y era que cuando terminaba la función, todo el vestido teatral se había quitado y a cada persona del público se le entregaba un gis, una tiza. Y entonces tenían la oportunidad de escribir en las paredes del teatro lo que les provocara. Entonces la gente, nosotros al principio yo como director y con el equipo tenía dudas, yo decía a lo mejor no va a salir nadie a escribir y resulta que tenemos fotos y fotos de la cantidad de cosas que la gente fue capaz de escribir, de cómo de alguna manera ver ese montaje les ayuda a algunos del público a hacer catarsis y poder despedirse o poder reflexionar sobre lo que estaba pasando. Y para mí eso fue profundamente significativo. Creo que ahí probé como con un dedo la idea del teatro inmersivo y a partir de eso he ido buscando cada vez aproximarme más al concepto del teatro inmersivo. Oye, qué impactante lo que nos dices y de cómo se logró esta catarsis en el público, que al final eso es lo que buscamos, ¿no? Con la obra artística, porque nos encontramos como humanos, ¿no? Nos identificamos, pero qué fuerte y qué interesante cómo llegaste a lograr eso. Y más dado el contexto que se vivía, ¿no? En tu país y que todo lo que implica. Y bueno, de las obras que tú has trabajado, ¿cuál consideras que ha sido la más fuerte en cuestión de que haya incomodado al público, ya sea por los temas que se abordaron o los recursos que se utilizaron? ¿Es esta que nos cuentas de Peter Pan o cuál crees tú? Mm, Es que, bueno, he buscado nunca rehuir digamos, a temas escabrosos dentro de alguna apuesta o dentro de alguna idea que esté desarrollando. Creo que el tema así como más, la obra así como más escabrosa fue una obra que de hecho
no pudo girar tanto como yo quisiera, porque justo fue en el momento en el que me vine a trabajar a México. Fue la última obra que yo dirigí en España, se llamaba Ciegos son los días que vendrán, y hablaba justamente, era un texto construido a partir de varias fuentes de teatro documental sobre cómo fue el cambio de poder y cómo ha sido el discurso político de la revolución, de la fallida revolución bolivariana, y utilizar el Lope de Vega, el Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Entonces era un texto muy complejo. Yo no sé si como creador pues, estaba movido desde la ira y desde la necesidad de volcar mi ira como ciudadano en el exilio. Entonces era como, había mucho trabajo de teatro documental, muchos relatos, muchas imágenes que iban directamente a narrar una circunstancia que yo quería que pudiera ventilarse en el contexto europeo. Y siempre me acordaré que el público era así como, wow, o sea, ¿qué es esto que nos está pasando? De hecho, fue un viaje muy bonito porque era tratar de acercar a los actores a ese contexto simbólico en el que yo me estaba manejando. Ese para mí es uno de los momentos así como más delicados, pero yo creo que depende mucho del contexto, ¿no? Hace justo poco que yo estrené una ópera que se llamaba I Capulete in Montecchi de Vincenzo Bellini, y es un Romeo y Julieta, pero desde que se escribió esto en la primera mitad del siglo XVIII, este, está, está puesto el contexto para que lo hicieran Romeo y Julieta, dos mujeres. Y me sorprendió que en el contexto regiomontano eso llamara tanto la atención, fuera realmente conflictivo eso, ¿no? Entonces, me llamaba la atención incluso ver la reacción de determinadas partes del público ante el hecho de que Romeo y Julieta pudieran ser dos mujeres, ¿no? Y yo creo que en esa incomodidad también hay un espacio de formación del público, ¿no? O sea, es poder, al verlo y aunque te incomode, de alguna manera estás teniendo que confrontarte con eso porque es parte de la vida, ¿no? Entonces, creo que en cada momento siempre hay la oportunidad de hacer algo que no necesariamente le pueda gustar a la masa. Pero que revolucione, ¿no? Es una palabra, a mí me suena un poco pretenciosa, por eso no la uso, ¿no? Este concepto de la revolución. O sea, uno lo que hace es contar lo que cree que es atinado según el contexto en el que está viviendo, y pues bueno, creo que la revolución es más interna, es cómo se lo toma el que lo revisa, ¿no? El que lo está recibiendo. Podríamos Claro. tomar la palabra de descubrimiento, Sí, de, de descubrir lo que tenemos dentro, ¿no? Porque al fin de cuentas es algo que muchas veces no admitimos o no queremos decir, y al estarlo viendo es como que en cierto modo encontramos algo de nosotros en lo que estamos viendo, ¿no? sí, yo creo que en el momento en el que visibilizas algo, no puede ser indiferente ante el hecho de visibilizarlo, nombrarlo, es hacerlo presente, ¿no? Y con algo que es presente, lo que no puedes hacer es seguirlo ignorando, ¿no? Entonces puedes salir a favor o en contra, pero creo que no indiferente. Exacto. Claro. Bueno, queremos hablar de un proyecto. Esto, pues es la pregunta esperada de la entrevista, ¿no? Es algo que queríamos sacar. Ya, o sea, ya estaba contando los minutos para llegar a esta pregunta. Voy a ser sincera, me gustó mucho. Queremos hablar en específico de Ricardo III. Es la adaptación de Shakespeare muy vanguardista e innovadora que revolucionó la puesta en escena aquí en Monterrey. ¿Dónde nace la idea de montar Ricardo III de esta manera? ¿Cómo fue el proceso desde que lo imaginaste? Queremos saberlo todo, Renier, todo, desde el último detalle.
Fíjate, bueno, surge después de que, bueno, dirigiera aquí la Ilíada y que nos fuera muy bien con el montaje, que repitiera tantas temporadas, que, bueno, que el público lo llenara. Surge la oportunidad de hacer una siguiente colaboración con la facultad y la maestra Janet Villarreal, que fue la persona que me invitó tanto con la Ilíada como con Ricardo III, y a quien pues le mando mi caluroso afecto y cariño por medio de este programa, igual que a todo el personal docente de la facultad, donde siempre me sentí muy, muy querido y acobijado, igual que el administrativo, porque la verdad es que siempre fue como respaldarme. Ella me invita y me dice, bueno, vamos a hacer otro montaje, lo hablamos, y ese otro montaje va a inaugurar la compañía titular de la Facultad de Artes Escénicas. Y entonces para mí fue, wow, la compañía, claro que sí. Inicialmente, si no mal recuerdo, habíamos pensado en hacer Macbeth, y después fue como decir, no, Macbeth, espérate, vamos un poquito a... Y entonces buscamos una obra alterna, y pensamos en Ricardo III, ¿no? Entonces, en ese proceso de búsqueda de Ricardo III, lo que yo tenía clarísimo era si había contado la Ilíada como la habíamos contado, que es un poco, bueno, mi sello de formación. Yo quería contarlo en clave contemporánea, es decir, que creo que nuestra historia reciente latinoamericana ha estado plagada de dictadores, ya sea de derecha o de izquierda, que han acampado a sus anchas en nuestros territorios. Luego estamos cansados de bastiones paraestatales, ¿no? En América Latina, de gente que ha acumulado unas cantidades de poder y que parecen señores feudales campando por nuestros países. Entonces fue como encontrar un texto que pudiera hablar, una versión que pudiera hablar más directamente al público. Entonces, justo de ese grupo del Nuevo Teatro del que les hablaba antes, en el que estaba Román Chalbó e Isaac Chocrón, la tercera persona como de esa santísima trinidad del teatro del siglo XX venezolano, es José Ignacio Cabrujas. Y yo había querido hace mucho tiempo dirigir un texto de José Ignacio Cabrujas. Entonces, me encontré con este texto a través del actor principal, del montaje de Pan y los Nadies que le conté. Y él tenía este texto, porque este texto no estaba editado. Entonces él me lo pasó y fue como, cuando yo lo leí, él tiene ya unas imágenes del contexto contemporáneo maravillosos que en mí eclosionaron un montón de referentes y de mecanismos, ¿no? Y entonces tengo la suerte de que por ese pasado en el ámbito coral, una ex esposa de José Ignacio Cabrujas, es una grandísima maestra de canto, una persona muy respetada del ámbito cultural venezolano, que es la maestra Isabel Palacio, y a ella recurrimos directamente para pedir los derechos. Entonces ya resuelto los derechos y la versión, empezamos a soñar. Entonces, yo casi siempre como director sueño mis puestas desde el espacio escénico. Es decir, a mí me gusta definir el espacio escénico como marco de juego para los actores con los que voy a jugar. Es decir, vamos a ver cómo llenamos ese espacio, vamos a ver con qué acciones lo llenamos, pero a mí como director me gusta generar ese marco, ¿no? Entonces, pues yo pensé en, bueno, esto es un espacio de los pasillos de los grandes palacios presidenciales, de los grandes palacios de la corte, los grandes salones de la corte llevados a América Latina, el gran palacio presidencial donde en los pasillos y toda la gente que trabaja en el aparato, digamos, cercano al presidente, están ahí, y por eso era la idea de esos espacios que se cruzaban, que eran como pasillos, como pasarelas de moda, ¿no? El pasillo como una pasarela de exhibición, como ese espacio en el que no puedes ocultar nada, ese espacio en el que todo se ventila, a veces desde la intriga y desde el chisme, en el tenemaneje del poder y de la usurpación al poder que hace Ricardo III en este caso.
Y a partir de ahí, pues bueno, se hizo un casting enorme, mucha gente se presentó al casting, cosa que siempre agradeceré. Al tercer día de estar viendo gente ya estábamos como, wow, y había sido una convocatoria muy bonita por parte de la facultad. Se eligió el elenco, obviamente no siempre, siempre con la sensación de que estás dejando gente valiosa afuera, pero bueno, el número de actores son el número de actores. Y pues a partir de ahí empezamos la exploración. Evidentemente hay cosas que ya tú llevas, ¿no? O sea, yo si iba a contar en América Latina un Ricardo III, tenía que poder jugar con una cumbia o con una bachata o con una salsa y encontramos en Willy Colón un puente de entrada maravilloso y a partir de ahí se generaba esta fiesta cuya concepción en el espacio de la puesta en escena es mía, pero que ya venía marcado por una idea dramatúrgica de parte de José Ignacio Cabruja. Y así, pues bueno, es como más fácil llegar más lejos si vas a hombros de gigantes, ¿no? Y yo iba a hombros de José Ignacio Cabruja y él, a su vez, a hombros de Shakespeare, con lo cual, pues, era todo para volar. La combinación perfecta. Ahí va, y bueno, y el apoyo institucional que sin duda fue muy importante, pues, porque sí era una compañía grande, el hecho de poder, o sea, siempre con Daniel Arriola y con Nisa y con Jaén, o sea, todo el equipo técnico era un reto, ¿no? Porque cada vez que caía una de las bambalinas estas llenas de sangre, ellas estaban allá arriba, en la parrilla viendo cómo resolverlo. Y eso es maravilloso. Considerando que la vez anterior había sido con tierra, pues esta vez era ya lanzar cosas desde arriba. Así que fue muy interesante. Un proceso muy, muy bonito. Sí, me imagino, y el resultado pues también muy impactante para muchos. En lo personal, fue una experiencia que yo nunca había vivido antes, yo nunca había visto una obra de teatro de esta manera, desde el inicio, desde cómo se maneja la entrada de los personajes, vaya, de cómo empieza la obra con esta, que estamos todos afuera y cómo vamos entrando como en protesta, ¿no? Que nos invitan al pueblo a derrocar a ese dictador. Entonces, y me acuerdo de los papelitos de que decía algo así como, vamos a derrocar a este dictador o... También me acuerdo que había una frase de matarlo, de que si crees que hay que hacerlo, no me acuerdo cómo era, pero Y te invito. era un poco una reminiscencia de, evidentemente, siempre vamos marcados a tener un sello de agua del contexto del que salimos, ¿no? Y entonces, eh, yo no puedo negar que todo lo que ha vivido y lo que está viviendo mi país a mí no me haya marcado, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las cosas que me ha llamado la atención desde que yo tenía 18 años y es cuando Chávez gana la presidencia, siempre, y no es que haya comenzado con él, eso venía de antes, pero de alguna manera es cuando entra más en mi sistema lo que está pasando. Siempre las masas del pueblo nos han intentado manejar como borregos, ¿no? Y era un poco lo que pasaba ahí con el público, ¿no? Era un poco que nos diéramos cuenta de cómo recreábamos ese espacio en el que de repente llevamos a la cúspide a alguien o lo enterramos a alguien según cómo se manipule la opinión pública, ¿no? Entonces era un poco lo que pasaba ahí, si te dabas cuenta era como un plebiscito, ¿no? Todo el mundo, venga, vamos a matarlo. Y después de que habías entrado en ese juego, te dabas cuenta que habías estado a favor de Ricardo III, que era un gran asesino. Y Sí. entonces, un poco con la idea de que cualquier parecido con la realidad pues fuera mera coincidencia. Sí, y muy profundo estos temas de la radicalidad de las masas, ¿no? O de toda esta polarización, quizás de cómo nos invitas en este juego escénico y cómo esta unión, ¿no? Que siempre la masa tiende a ir a un lugar, ¿no? Entonces comenzamos apoyando a alguien que ni sabíamos y ya cuando estamos en la obra, pues ya descubrimos quién fue y que era Ricardo III. Pero una experiencia muy catártica también, fue pues única, la verdad. Yo no había vivido algo así antes. Gracias, Sí, gracias.
Igual que Abby, yo también al principio fue como de wow, o sea, fue un antes y después, o sea, hubo un antes de ver Ricardo III y hubo un después, o sea, yo también nunca había visto una obra de esa magnitud y no, hombre, me quedé bien picada, o sea, neta, fui a verla varias veces y lo mismo que hablamos de las masas y todo eso, que inconscientemente nos van metiendo y vamos apoyando en realidad a un asesino, o sea, porque desde el principio de que apoyándolo, o sea, nos iban metiendo como eso de que él es bueno y que hay que estar en contra de este y así. Y luego ya como que al final te quedas como de, no, o sea, todo este tiempo estuve a favor del mal, o sea, o sea, ese momento de, o sea, de Muchas que gracias. De verdad que muchísimas gracias a las dos por sus comentarios y bueno, me halaga y me conmueve también. Muchas gracias. Gracias a ti por compartirnos tu experiencia del proceso y de cómo llegaste a este resultado. Y Renier, cómo lograste tu expansión en tantos lugares alrededor del mundo? ¿Cómo te has logrado desenvolver artísticamente en tantas instituciones? ¿Cómo fue todo esto? Mira, yo creo que una cosa es entender que esta profesión es un camino, un camino, un largo camino, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y es una carrera, yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado es, sí, el buscar conocer, mostrar mi trabajo y nunca decir que no. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, hoy en retrospectiva te digo, dirigí Aida, que es una ópera enorme, este, con muy poco tiempo para poder sacar el montaje adelante. Y mi primer instinto fue decir, no voy a poder, no tengo tiempo. Y al contrario, yo lo que quise decir fue que sí, pero no decir que sí y entonces no actuar en consecuencia, sino creo que es importante para poderte expandir y poder crecer, es realmente ponerte a la altura del compromiso que has aceptado. Y es, bueno, si digo que sí, voy con todo, incluso más allá de lo que uno cree que es lo lógico o hasta donde uno cree que está el límite desde el punto de vista de entrega al trabajo. Eso me ha permitido a mí, yo recuerdo cuando me llamó la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también el instinto fue decir que no, porque me estaba lanzando a un terreno un poco difícil para mí, y sin embargo fue, venga, vamos. Y yo creo que lo que así ha sido es que de alguna manera es vencer el temor a no poder o a no lograrlo o a no estar, es decir, partes con que el no ya lo tienes, entonces pues lánzate, pero lánzate haciendo tu mayor esfuerzo. Y entonces, pues bueno, eso me ha permitido que mi trabajo se vaya conociendo y ir a tocar puertas también. Es decir, la primera vez que yo estuve en Milán trabajando, fui yo el que decidí ir a Milán, después a partir de ahí me invitaron, ¿no? Entonces, creo que también hay un espacio de apostar. La persona que mm, más puede apostar por ti eres tú misma, ¿no? Entonces, es como, pues apuéstale a la carrera. Hay veces que vas a tener que, bueno, recoger frutos que se quedaron a medio camino y hay veces que vas a encontrar unos frutos maravillosos, pero sigue apostando porque eres tú la persona que puede expandir tus límites, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me ha permitido a mí ir pisando distintos contextos. El lanzarme siempre con responsabilidad, el decir que sí, y ya hay filosofía de casi kamikaze, y el siempre estar entendiendo que es una disciplina, que es un oficio que necesita estar en permanente reciclaje, es decir, entrenamiento, ¿no? Es decir, a lo mejor te llega la oportunidad, pero si tú no estás preparado para la oportunidad, pues te va a pasar sin que te hayas enterado. Entonces creo que ese es lo que he intentado aplicar. Me qué encanta lo bonitas que dices. palabras, Sí. Renier.
No, Sí, qué bonitas palabras. me encanta lo que dices en cuanto a que tú mismo expandes tus límites, Sí, porque claro, quizás se nos puede decir que no, es quizás esto es muy difícil o híjole, es que cómo hacerle para llegar acá, pero realmente si estás dispuesto a darlo todo, a dar lo mejor de ti, pues es muy probable que haya resultados muy positivos, muy maravillosos, porque de entrada sí, el no ya lo tienes, pero ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí vas por ello? ¿Qué tal si sí buscas algo? O sea, ¿qué tal si abres ese panorama, ¿no? Y pues expandes tus propios límites y también la disciplina que se ocupa para esto, estar constantemente reinventándonos, preparándonos. Y ahorita que mencionas de que cuando quizás la oportunidad llegue, pero no estés preparado, pues ahí es donde puede no darse. Y esto me recuerda a una frase que he visto antes que dice que parece que decía, la suerte es cuando, no, sí, la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. No me acuerdo si era la suerte o si era como éxito, no sé realmente la palabra, pero eso que tú buscas quizás es cuando las oportunidades se pueden encontrar con tu preparación, ¿no? Entonces mm, ahí es donde hacen ese choque y encuentras cosas maravillosas, creo yo. pues así es. Vamos buscando esos choques maravillosos permanentemente. Sí, es igual también como decir la frase de esperamos que llegue el momento indicado y lo único que, que se nos pasa es la vida, ¿no? Entonces, está muy padre que nos estés compartiendo esa manera de pensar que tienes de no, o sea, ahorita tengo la oportunidad y ahorita la voy a tomar y no es de si estoy preparado o no, o sea, sí estoy preparado y voy a ir con todo, o sea, aunque me esté muriendo de miedo, voy a darlo todo de mí, ¿no? Entonces, es muy padre que nos estés compartiendo esto, tu opinión, desde tu experiencia y todo esto, entonces, Pues encantado. Gracias, Renier. bueno, queremos preguntarte, ¿cuál es tu jerga teatrera favorita? ¿La que más te identifica a ti y por qué? Hay muchas palabras, muchas expresiones, ¿no? Como expresión, por ejemplo, me gusta mucho la definición de Meissner de lo que es teatro, que es vivir de verdad circunstancias imaginarias. Para mí es como un mantra que está ahí y con el que busco trabajar con mis actores, es decir, vivamos de verdad circunstancias imaginarias. Cuando vivimos de verdad, se comparte de verdad y hay un acto de generosidad, de empatía y de amor, ¿no? Pero a la hora de elegir una jerga, una palabra concreta de la jerga teatral, creo que me quedaría con amartía, ¿no? Que es, digamos, traducido sería el error trágico. Creo que siempre cuando agarro un texto es algo que me moviliza. ¿Dónde está el error trágico de este personaje? ¿No? No porque, no por hacerlo así cerrado y taxativo como el contexto, en el contexto griego, ¿no? Pero sí porque creo que son puntos de no retorno que permiten que tanto los personajes que lo viven como nosotros en nuestro día a día, pues sigamos creciendo, ¿no? Hay cosas que uno comete que a la luz de otro es un error trágico, y resulta que a partir de ahí se enriquece tu camino y sigues andando. Entonces, incluso por la musicalidad de la palabra, a mí la palabra amartía me gusta mucho. Muy interesante y muy poético, ¿no? Hasta cierto punto que ese error trágico es como el, sí, ¿cómo llamarle? Pues el conflicto de una obra, el conflicto, el que le da el argumento a una obra que hacemos y pues pudiera ser que le dé muchos argumentos a nuestras vidas, a lo que vamos aprendiendo y se me hace muy poético y gracias por compartirlo con nosotras. Y bueno, pues para culminar con esta entrevista, este conversatorio tan rico, ¿qué consejo le das a nuestros oyentes que quieran dedicarse a cualquier ámbito del teatro o del arte escénico?
Yo creo que, que se tatúen de alguna manera en algún lugar en el entendimiento de la palabra perseverancia. Es decir, como les decía, esto es una carrera de fondo, de resistencia, no necesariamente de velocidad. Y en esa carrera de fondo y de resistencia hay una parte que no necesariamente entendemos tan fácil, que tiene que ver con incluso construirte tus propios espacios. Aun cuando no te aparezcan, no te lluevan, apuesta por ti y ábrete esos espacios con tú y los que tienes alrededor, porque seguro vas a encontrar gente dispuesta a apostar contigo en construir algo, ¿no? Entonces, creo que la palabra perseverancia sería esa cosa que yo les invitaría a que siempre la tuviéramos para que pudiéramos a partir de ahí perfilar el mundo creativo que queremos desarrollar. Y pues bueno, a que no pierdan la fe. Yo creo que el acto creativo es demasiado rico y cuando estamos en el acto creativo del hecho escénico, eso nos nutre mucho y nos da una fuerza que nos, reconectando con ella, nos permite echar hacia adelante. Nunca he dicho, ni creo que sea así, he dicho que sea un camino fácil, pero sí es un camino con sus altas y con sus bajas y con todo lo que queramos y que mucha gente lo dice y lo dice permanentemente, pero creo que es un camino bonito. Yo no lo cambiaría por otro camino que a lo mejor incluso me pudiera ofrecer más estabilidad, porque la plenitud del acto creativo es insustituible. Gracias, Renier, por estas palabras muy con mucha profundidad y que a mí me hacen mucho sentido en este momento y me hacen reflexionar muchas cosas que a veces pues nos planteamos cuando mencionas también que esto es cuestión de perseverancia y no velocidad, porque quizás muchas personas tendemos a presionarnos, a estar, sí, como que queriendo conseguir algo, pero ya es que tiene que ser ya, pero es más sobre ese acto creativo y esa perseverancia y dedicación que le pones a tus creaciones, a lo que sea que hagas como un artista, ¿no? Y a todo lo que involucra crear. Entonces, creo que es muy importante verlo de esa manera y creo que es un consejo que nos cae que nos sirve mucho a muchas personas que queremos este camino. Sí, fíjate, yo ahí te diría también, escuchándote ahora, que el movimiento llama movimiento, es decir, yo los invito a que se mantengan entrenados. El actor es un oficio que se perfila en mucho tiempo vital, no es nada más el espacio académico, o sea, es un proyecto de construcción que va más allá de esa atmósfera que obviamente ahí entiende y pone unas bases, pero que tiene que seguir creciendo. Entonces, esta idea de el actor que se entrena, que se mantiene activo, y esta idea de que si yo me mantengo en movimiento, van a llegarme cosas, creo que es algo a no perder de vista. Sí, como movilizar esa energía, ¿no? Ujú. Perfecto. Claro. Gracias, muchas gracias, Renier, por tu consejo. Paola, ¿algo que quieras decir? Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, por haber aceptado nuestra invitación, Renier. No, no, Nos no. llevamos muchas cosas de ti, de tu experiencia, de tu trayectoria. Eh, Hay que recalcar que pues te admiramos mucho ambas. Había Claro. nervios antes había Sí, nervios de ambas, porque era como de, ¡ay! ¿Cómo le vamos a hablar? No, hablando normal, muchas gracias por eso, o sea, de hecho me halaga, muchas gracias por el tiempo, de verdad, muchas gracias por permitirme hablar con ustedes, pues ahí dejamos nuestro testimonio a través de esta plática, muchas gracias por la iniciativa y pues seguro nos encontraremos en los teatros por ahí y sin ningún tipo de nervio ni nada por el estilo, nos saludaremos y hablaremos de teatro.
¿vale? Claro que sí, así sea. Muchas Muchas gracias, Renier, gracias. y pues hemos concluido con esta entrevista, con este episodio número 2 de la tercera temporada. Gracias a quienes nos escucharon y espero que se vayan con mucho conocimiento, nuevos aprendizajes y porque fue una plática muy, muy rica. Entonces, gracias a nuestro invitado y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de La Jerga Teatrera y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.